esa misma actitud vamos a adorarle. A un Dios vivo. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Solo en ti yo soy libre. Este mundo, mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Y Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Y Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Y vive para siempre. Vive para siempre. Que las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive para siempre. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy, vamos a decirle desciende con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Una vez más, dile desciende hoy. Dile con fuego, Dios. La creación cantará al oír. Vamos con todo tu corazón, díselo. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír. Una vez más, desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Y vive
dile con tu corazón: y desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír. Una vez más, desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír. Una vez más con tus palabras, dile: desciende. Dile: con fuego. Dile: la creación tiembla. Dice su palabra en el Salmo. Dice que todo lo que respire alabe al Señor. Y hoy, porque Él lo quiso, hoy porque Él lo permitió, estamos tú y yo respirando y alabando su nombre. Una vez más, que sean tus palabras. Dile: desciende, desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenaste el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos. Una vez más. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús,
Deja y recibe. Ya no te enfoques en letras, sino enfócate en lo que hay en tu corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, así que solamente abre tu boca y deja ser tú, deja que tu espíritu hable, deja que seas tú el que exalte y que diga: precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor Jesús, te adoramos y te exaltamos, Rey. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno, tú eres digno. Gracias, Jesús. Sigue adorándolo, sigue exaltando al Rey de reyes y Señor de señores. En realidad es el único que merece toda la gloria. No hay nadie más a quien podamos darle la gloria y la alabanza. Él es el Rey y Señor de nuestras vidas. Y cuando tú y yo nos disponemos a adorarlo, cuando tú y yo nos disponemos a exaltar al Rey, ¿sabes? Yo me imagino que Dios, a lo mejor le sacas una sonrisa cuando tú lo adoras, cuando tú lo exaltas. Así es de que dale una fuerte ofrenda de palmas al Rey. Es un tiempo maravilloso el poder estar en casa. Puede tomar su lugar. Queremos darle la bienvenida a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Queremos decirles que Dios les bendiga. Es un gusto poder saber que ahí están. No los podemos ver y quizás algunos ni los conocemos, pero lo que sí sabemos es que allí están recibiendo de la palabra, adorando al Rey, y eso es lo más importante cuando tú adoras al Padre. Bien, pues vamos a entrar en la palabra en este día, y hay una pregunta que en realidad hoy he querido hacer, y la pregunta es: ¿se aprende a platicar? ¿Cómo ven? ¿Se aprende o no se aprende a platicar? Y esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, o tenemos que aprender. Si en realidad aprender a platicar, o simplemente ya sabemos platicar, ¿verdad? Y quiero que vayamos al fundamento bíblico, ¿verdad? No podríamos nosotros hablar una plática si no tenemos un fundamento. Nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, y como es la palabra de Dios, entonces nosotros nos fundamentamos. Y es así como podemos en realidad aprender de lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y nuestra plática está basada en Lucas capítulo 11, verso 1. Cuando lo tengan listo, digan amén, para que yo sepa que ya lo tienen. Lucas capítulo 11, verso 1. Le puedes decir dile: Lucas, te anda buscando el pastor, no te escondas. Que ándale, Lucas, apresúrate, ¿verdad? Bien, entonces Lucas capítulo 11, verso 1 dice de la siguiente manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. Y dice la escritura que cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.
esto es interesante, porque la Biblia nos enseña que los discípulos de Jesús le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, pero también ellos le dijeron a Jesús: mira Jesús, lo que te estamos pidiendo no es algo que te vaya a hacer enojar, porque los discípulos de Juan también fueron enseñados por Juan. Así es de que si Juan enseñó a sus discípulos, entonces tú también enséñanos a orar. Y ¿por qué la pregunta de si se aprende a platicar? Porque ¿cuántos saben que orar es platicar con Dios? ¿Sí o no? Entonces, se aprende a platicar, se aprende a orar. Bueno, los discípulos o este discípulo nos deja muy en claro que tenemos que aprender a orar. No nacemos orando. O sea, hoy recibiste a Jesús como tu Salvador personal y ¡paz!, ya sabes orar. No. Es como un bebé cuando nace, no sabe hablar. ¿Sí o no? Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cuando nacemos, tampoco sabemos orar. Por eso es que el discípulo le dice a Jesús: enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Yo creo que eso lo dijo con mucho respeto, ¿verdad? El discípulo, pensando: no vaya a ser que me vaya a regañar mi maestro por decirle que me enseñe a orar. A lo mejor va a decir: ¿cómo que no sabes orar? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que les dicen a sus hijos que hagan algo y no lo pueden hacer? Inmediatamente es: ¿cómo es posible que no sepas hacer eso? Y la pregunta es: ¿ya le enseñaste a hacerlo? Porque si no le has enseñado, no le puedes exigir que haga algo que no le has enseñado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, la Biblia nos dice que el discípulo le dice a Jesús eso. Entonces, miren, hay algo interesante. Platicar o conversar es la forma en que dos personas o más se comunican. Es la forma en que se pueden comunicar. Eso es muy diferente a hablar. Aunque el medio para podernos comunicar es hablar. ¿Sí o no? Digo, lo podemos hacer con señas, pero nosotros los humanos nos comunicamos hablando. ¿Sí o no? Entonces, podemos ver que un bebé, un recién nacido, no habla. Y como no habla, él busca la manera de comunicarse. ¿Y cómo lo hace? Llorando. Y vaya que sabe llorar por ahí de las 12 de la noche en adelante. Y muy tranquilos, a las 7 de la mañana se duermen. ¿Sí o no, mamás? ¿Verdad? Y ustedes toda la vela de noche y luego pues ya amaneció y hay que hacer los quehaceres del día. Pero así son los bebés. Entonces, un bebé se comunica ¿cómo? Llorando. Pero, no sabe hablar, pero se comunica. ¿Y qué creen? Lo mismo sucede con los hijos de Dios cuando nacemos de nuevo. No sabemos hablar, pero intentamos comunicarnos con Dios. Entonces a veces pegamos de gritos, lloramos y solamente pedimos. ¿Se han dado cuenta que los bebés solamente saben pedir? ¿Sí o no? El bebé llora ¿por qué? Pues porque tiene hambre. Entonces, ¿qué quiere? Que le den de comer. Llora porque está sucio. ¿Qué es lo que quiere? Que lo cambien. Llora porque se siente solo. ¿Qué es lo que quiere? Que alguien esté con él. Llora porque quiere que lo levanten, ¿verdad? Que lo carguen. Llora porque ya lo trajeron cargando todos, ya como muñeco, ya lo traen así todo. Y el niño dice: ya quiero que me dejen descansar. ¿Y qué hace? Llora. Entonces, su única manera de hacerlo es llorando. ¿Y se han dado cuenta que hay muchos cristianos que solamente se la pasan llorando cuando dicen que van a orar? ¿Sí o no? Bueno, yo espero que hoy estemos aprendiendo, como dice el apóstol: enséñanos a orar, o el discípulo. Entonces,
Así es precisamente cuando nosotros empezamos a platicar con Dios. Primero le pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. ¿Se han dado cuenta que hay mucha gente que viene a las plantas de Cristo porque tiene necesidad? Y lo único lo único que hace es pedir la misericordia de Dios, la ayuda de Dios. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Bueno, no debemos de decir, ay, ¿cómo se le ocurre nada más pedir? No, eso es algo natural de un bebé. Pero cuando el bebé tiene algunos meses o tiene el año, entonces normalmente la primera palabra que dice es mamá, aunque algunos reconocen al papá y dicen papá, ¿verdad? Y la mamá se encela, ¿no? ¿Cómo es posible si yo todo el tiempo le doy de beber, de mamar y dice papá? Bueno, pues el que le des de comer no quiere decir que le muestres todo el amor. Sí, ¿no? Porque un bebé lo que hace es a quién sigue, con quién se siente bien, con el que lo ama, ¿sí o no? Entonces, pero fíjense bien, hay algo interesante. Nosotros cuando empezamos a platicar con Dios, cuando somos bebés, y como nos dimos cuenta que cuando le pedimos algo a Dios y Dios nos contestó, entonces ¿qué queremos hacer? Pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Un niño no tiene responsabilidades, un bebé, ¿o sí tiene responsabilidades? No, ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un bebé. Pero a medida que va creciendo, ¿qué va creciendo también? Sus responsabilidades. Entonces encontramos que cuando el bebé tiene 2 años, todavía es un bebé de 2 años, de 3 años todavía se considera bebé. Cuando tiene 1 año y medio o 2 años y no habla, ¿qué sucede con los papás? Se preocupan. ¿Cómo es posible que no hable si ya tiene 1 año y medio, ya tiene 2 años o ya tiene 3 años? Es más, tiene 3 o 4 años y el bebé no pronuncia bien las palabras. Tiene 5 años y no pronuncia bien las palabras. ¿Qué sucede? Nos preocupamos. ¿Qué sucede si un bebé de 6 ya un niño de 6 o de 7 años no puede hilar frases? Habla, pero no puede hilar frases, no se puede comunicar. ¿Verdad que nos desesperamos? ¿Y verdad que pensamos llevarlo con el psicólogo, con el terapeuta o a ver con quién para que lo haga hablar? ¿Sí o no? Pero pues lo mismo sucede con nosotros. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Ahora levante la mano los que ya nacieron de nuevo. Ok, ahora de esos que ya nacieron de nuevo, ¿cuántos todavía son bebés y nada más se la pasan pidiendo? Digan amén, digan ay, digan aleluyita, lo que mejor les convenga. ¿Cuántos ya son más grandecitos y ya empiezan a hacer frases y ya empiezan a darse cuenta que no solamente es pedir? Porque estamos hablando de aprender a platicar, de aprender a entablar una conversación. Eso es lo que el discípulo le decía: enséñanos a platicar con Dios. Porque nosotros te vemos que tú platicas con Dios, pero nosotros no sabemos platicar con Dios. Entonces, enséñanos a platicar con Dios. Jesús, por favor, enséñanos. Mira, Jesús, no te enojes, ni me vayas a agarrar de bajada. ¿Ah? Jesús no lo iba a hacer, pero bueno, el apóstol con cierto temor le dijo: mira, Juan lo hizo. Hazlo con nosotros. Enséñanos. Y entonces yo encuentro algo interesante. Y son pasos para aprender a hablar, para aprender a platicar. Entonces encontramos algo interesante. ¿Cuántos han querido aprender inglés? ¿Los demás nunca han querido aprender inglés? ¿Sí? ¿Cuántos en la secundaria les dijeron:
llevaron inglés? ¿Cuántos cursaron inglés en la secundaria? Y yo voy a bajar mi mano porque no aprendí. Pero sí pasé el examen. Y digo, pues, la libré en la secundaria, ¿no? Entonces encontramos algo interesante, que para que tú puedas aprender, así como se aprende un idioma, tienes que practicarlo. ¿Qué tienes que hacer? Practicarlo. Y los maestros de inglés te dicen, practice, practice, practice. Se desesperan porque tú no practicas y llegas y no sales de lápiz, pencil, ¿no? De ahí no sales. ¿Ah? No sales de allí. Pero entonces los pasos para aprender un idioma es que tenemos que practicarlos. Mira, tú puedes leer un libro de inglés. Digo, intentar leerlo porque seguramente ni leerlo vas a saber, ¿verdad? Pero intentas leer el libro en inglés. Puedes escuchar audios, películas, videos en inglés. Es más, puedes ver los videos y estarlos escuchando. Pero si no lo practicas, ¿qué crees? No vas a aprender inglés. Puedes tener inglés sin barreras, inglés de no sé cuántos hay, pero si no lo practicas, no vas a aprender. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para aprender a orar, a platicar con Dios, es estudiar. ¿A cuántos les gusta estudiar? Van a decir, ay, pastor, por eso ya no fui al kinder. Me deserté del kinder. Cuando me estaban dando bolitas 2, troné y ya me salí del kinder. Pero si tú estudias la palabra de Dios, si tú la lees, ¿qué crees? Vas a aprender a platicar con Dios. Pero si tú no lees la Biblia, pues no vas a saber de qué platicar con Dios. Es como si ahorita llegara aquí una persona y nos dijera, les voy a dar una muy buena conferencia. ¿Sí? ¿De qué? Les voy a dar una conferencia sobre medicina nuclear. No le vamos a entender nada. Y él se puede esforzar mucho, pero no le vamos a entender nada. Porque para que le podamos entender necesitamos por lo menos saber qué es la medicina nuclear, para poderle entender los términos de lo que él nos hable. Entonces, para que tú puedas pedirle a Dios, tienes que saber por lo menos de qué habla su palabra, qué piensa Dios, cómo actúa Dios en caso de que hagas algo o no hagas algo. Debemos de saberlo. Y entonces podemos platicar con Dios. De otra manera, no lo podemos hacer. Entonces, lo primero es estudiar el libro de texto, es decir, meditar en la palabra de Dios. Y para meditar en la palabra de Dios encontramos dos cosas. Una es diferentes situaciones de una persona. O sea, ¿cuál es la situación en la que yo estoy o cómo me encuentro? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que los niños, cuando tienen un problema y tú no le entiendes y quieren el clavito, ¿no? O el hoyito para el clavito, ¿no? Y no le entiendes, es tanta veces la desesperación del niño que le sale perfectamente lo que quiere, ¿sí o no? Y entonces dice, órale, ahora sí le entendí. Claro, es que ahora sí habló, ahora sí platicó. Antes nada más decía palabras a medias, pero ahora sí, fue tanta su desesperación que lo hizo hablar. Y muchas veces nosotros tenemos que entrar en esa desesperación para que podamos en realidad meternos a orar y a leer la Biblia. Porque para mucha gente es muy cómodo. Es muy cómodo que el pastor, y no crean que me estoy quejando, pero es muy cómodo que el pastor estudie y les dé el mensaje, y es la única vez que escucharon la Biblia y no la vuelven a abrir hasta el siguiente servicio, si es que van a la iglesia, porque si no, tampoco se abre hasta que vuelvan a ir. Entonces, encontramos que hay situaciones en las que nosotros debemos de entender que debemos de buscar
de meditar en la palabra. El Salmo 5, 1 al 3 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras. O sea, le está diciendo, el rey David le está diciendo a Dios: Señor, quiero platicar contigo. Por favor, escúchame lo que te voy a decir. Eso es platicar, ¿sí o no? Eso es dirigirnos con alguien. Es como cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, o tu hijo le dices a tu papá, a tu mamá: por favor, escúchame lo que te voy a decir, papá. Escúchame bien. Es decir, quieres captar toda la atención de él para que entienda perfectamente lo que le quieres decir. Y esto es lo que el salmista dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, escúchame bien. Y luego le dice: considera mi gemir, considera mi dolor, considera mi problema, lo que yo tengo. Verso 2, está atento a la voz de mi clamor. Señor, mira, estoy gritando y quiero que escuches que te estoy gritando. En realidad me está doliendo lo que está pasando en mi vida. En realidad hay algo tremendo que me está sucediendo. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, porque contigo platicaré. De mañana quiero platicar contigo, quiero que me escuches. Y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Algo así como que el salmista está diciendo: de mañana o por la mañana muy temprano voy a hacer una cita contigo y voy a estar ahí esperando para que tú platiques conmigo. Wow, eso está impresionante. ¿Sí o no? Imagínate que esa fuera tu oración. Eso es cuando estás afligido, estás desesperado. Es cuando tú le dices a Dios o le dices a alguien, a tus papás, a tus hermanos, a tu amigo: por favor, escúchame, ya déjame hablar, me siento mal, quiero que me escuches nada más. Quiero platicar contigo, entiende mi dolor, entiende por dónde estoy pasando, lo que está pasando en mi vida. Solamente quiero que me entiendas, no quiero más, solo escúchame. Pero también hay la plática tranquila, la de amigos, la de cuates. El Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista nos está enseñando que nosotros tenemos que aprender a platicar con Dios. Diferentes situaciones, diferentes circunstancias que pasan en nuestra vida. Estamos contentos, platicamos con Dios. Tenemos problemas, platicamos con Dios. Estamos afligidos, platicamos con Dios. Estamos enfermos, platicamos con Dios. Hay pandemia, platicamos con Dios. Se murió algún familiar o algún conocido, platicamos con Dios. Y cuando tú platicas con Dios, Dios te da la paz, Dios te da el consuelo, Dios te ayuda. Miren, vamos a cumplir un año de que nos encerraron. Un año en donde pareciera que las cosas iban a ser diferentes y que íbamos a tener un tiempo muy, muy pequeño de estar encerrados. Llevamos un año. ¿Y saben cuál es lo triste? Que mucha gente se está acostumbrando y no quiere platicar con Dios. No quiere orar. Le cuesta trabajo orar. ¿Y sabe por qué le cuesta trabajo orar? Porque piensa que orar es un rezo, es una letanía, que nada más tiene que estar hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y ya que se terminó de cansar y que la boca le sudó la lengua, no, ¿verdad? Lo que pasa es que se seca la lengua, la lengua no suda, la lengua se le seca, entonces dice: ya no quiero seguir hablando. Y es que Dios no me hace caso. A ver, espérame.
Yo quiero que te pongas a platicar con una persona y que la escuches 1 hora hablando y repitiendo lo mismo y diciendo lo mismo y dándole de vueltas. Y cuando tú quieres decirle algo, te dice, no, espérate, es que todavía no termino. ¿Has platicado con una persona así? Si has platicado con alguien así que te habla y tú le dices, no, es que, no, espérate, todavía no termino. Y le vuelves a interrumpir, no, ya mero termino. Y no te deja hablar. Y ya después de mucho tiempo te dice, ahora sí que me iba a decir, no, nada, ya está bien, hasta luego. Y a veces así son nuestras oraciones con Dios. Nos la pasamos, hable y hable y hable y hable. Y le pedimos y le lloramos y nos reímos y hacemos. Y dice Dios, bueno, ¿y a qué hora yo voy a hablar? ¿A qué hora te voy a contestar? ¿Cómo le hago? Tenemos que practicar. Esa es la otra manera. Primero, estudiar la palabra. Cuando tú estudies la palabra, ora la palabra. ¿Qué es orar la palabra? Bueno, vamos a ir a la práctica. El que te enseña te pide que practiques, ¿sí o no? El maestro que te enseña a hablar un idioma te pide que practiques. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién? El Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu que no miente, sino es un Espíritu de verdad, que no habla mentira, que no habla engaño, que no habla chisme, sino el que habla verdad. Ahora, Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces quiere decir que el Espíritu que habla de Jesús, y esta es la profecía escrita de Dios. Hay gente que cuando dicen que, o escuchan que va a llegar un profeta, quieren ir a que les lean la Biblia, ¿no? O sea, con el brujo van a que le lean la mano, que le lean las cartas, que le lean los ojos, que le lean las pestañas, que le lean, todo quieren que les lean. Pero cuando llega un profeta, se paran enfrente de ese profeta, dígame qué dice Dios para mí. Espérate, si es profeta, no te va a decir nada, porque no es brujo. Si es brujo, te va a dar una palabra. Pueden decir, ay, pero es la verdad. Porque, ¿qué creen? El profeta no llega a ver, Xochitl, ven, dime qué quieres saber. No, el profeta no llega así. El que es profeta, cuando trae una palabra de parte de Dios, no necesita andar viendo a ver a quién, sino Dios se la da y en ese momento la suelta. Y cuando llega alguien y le dice, dame una palabra, porque dice que es profeta, y llega y se le pone enfrente, le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no soy brujo, pasa a tu lugar. Porque el profeta no se mueve así. ¿Está entendiendo, iglesia? Pero esta es la palabra escrita. Y aquí está la profecía. Profecías que se han cumplido y profecías que están por cumplirse. Aquí está la palabra. ¿Quieres platicar con Dios de algo? Lee la Biblia. Y cuando tú leas la Biblia tendrás tema para platicar. ¿Sabían que para ser peluquero, al menos los peluqueros de antes, para ser peluquero tenían que saber todos los temas del momento? Y cuando llegaba una persona y se sentaba ahí, el peluquero estaba callado. Entonces la persona decía, híjole, hace mucho calor, ¿verdad? Ah, sí. El meteorológico dice que vamos hoy a estar a tanto. Tiene de qué platicar. Ay, es que fíjese que no me alcanza el dinero, están subiendo. Ah, sí, están subiendo por esto. La canasta básica está así, pero no se preocupe, vamos a echarle ganas. Siempre tiene un tema. Y si hablaban de deporte, de fútbol, tenía que saber los nombres de los equipos y quién iba ganando y las tablas, posiciones, todo. Porque esa era parte de su trabajo. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando tú vienes a Dios y quieres platicar con Dios,
tienes que practicar. Y para practicar tienes que leer la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia, entonces puedes orar con la palabra. Mira, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si tú lees la Biblia, sabrás lo que va a venir. Y te lo voy a adelantar. Va a venir persecución, aunque tú no lo creas. Lo va a ver. Va a llegar el día en que se va a prohibir que este libro lo tengamos. Hay países donde no lo pueden tener. Tenemos unos amigos en Marruecos, pastores. ¿Y sabes qué? Se tiene que aprender la Biblia para poderla predicar. Porque si a ellos los ven con una Biblia, es cárcel o los sacan del país por ser extranjeros. Pero a los marroquíes, tener una Biblia puede causarles la muerte. Y tú y yo tenemos Biblias para aventar para arriba. El problema es que no las leemos. Ellos no tienen y sí la leen. Qué chistoso, ¿verdad? A lo mejor eso haga falta para que la iglesia lea su Biblia. Y como les dije el domingo, no estoy enojado, Van a pensar, el pastor está enojado. No, esto es lo que dice la Escritura. Por eso el apóstol le dijo a Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo le hacemos para platicar? Imagínate que no tuviéramos Biblia. Así como de un día para otro nos quitaron el venir a la iglesia. Que de momento digan a las redes sociales o a los que mueven todo eso, todas las Biblias me las quitan. Y te quedas sin Biblia en tu celular. En todos los dispositivos no hay Biblia. Como el día de hoy, se cayó la señal. ¿No? Entonces no tienes Biblia. Y para colmo, te sentiste tan tranquilo y tan cómodo que ya no tienes una Biblia en tu casa. ¿De qué te vas a alimentar si no tienes con qué alimentarte? Si nunca aprendiste la palabra de Dios, si nunca meditaste en la palabra de Dios. Por eso para nosotros es tan importante que los niños aprendan la Biblia, la palabra, que memoricen pasajes de la Biblia. Yo me sé pasajes de la Biblia de cuando era niño. Y quiero decirles, y aquí me voy a ventanear aquí en las redes sociales, pero quiero decirles que cuando me fui al Mundial, ¿sí? Allá por el México 86, un poquito antes del México 86, en el México 80, no hubo México 80, ¿verdad? Pero por ahí, cuando yo andaba de jarra y andaba ebrio, ¿saben qué era lo que se me venía a la mente? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y tantas partes de la Biblia que se me venían a la mente y yo decía, Señor, ahí fíjense, hasta oraba. Decía, Señor, no, por favor, eso no me pongas en la mente, me siento mal. Pero enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, ¿qué crees? No es responsabilidad de los maestros, es tu responsabilidad como papá. Pero ¿cómo le vas a exigir a tu hijo que se aprenda un versículo si tú no te sabes ninguno? ¿Cómo? ¿Cómo le puedes exigir a tu hijo que venga a la iglesia y traiga su Biblia si tú no cargas Biblia y no vienes a la iglesia? ¿Cómo le dices que el domingo es el día del Señor y que el día martes tiene que estar en la iglesia si tú el día domingo y el día martes buscas un pretexto para no estar en la iglesia? ¿Cómo?
Entonces no le estás enseñando. Ya sé que algunos ya le cambiaron del Face. Ustedes porque no se pueden salir, si no ya se hubieran salido uno que otro. Ahora, ahí te va, platicar. Bueno, no sé, no es una materia, pero no sé cómo se llame, pero te enseñan a hablar, que se llama la oratoria, ¿no? Para tener elocuencia, para poder hablar. ¿Sí o no? Y cuando tú sabes hablar, consigues muchas cosas. ¿Sí o no? ¿Saben cuál es el problema de los profesionistas cuando salen de la universidad? Que no les enseñan a hablar. De verdad, un profesionista cuando sale de la escuela, bueno, ni siquiera sabe qué sabe. Entonces cuando va a pedir trabajo, pues ni siquiera sabe qué pedir, porque no sabe. Pero si te enseñaran a hablar, entonces te podrías vender bien. ¿Sí? Podrías vender bien tus conocimientos, tu honestidad, tu veracidad, lo podrías vender. Pero cuando no sabes hablar, pues lo que caiga está bien. Ahora, fíjate bien, cuando aprendes a platicar, cuando aprendes a orar con Dios, que es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, aprender a orar, a platicar con Dios, entonces, ¿hay respuesta sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Salmo 65:2. Tú oyes la oración, o sea, le está diciendo a Dios, el salmista, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Está bien fácil, apréndanselo. A ver, repitan conmigo. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65:2. Entonces, ¿qué dice el Salmo 65:2? Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Miren, hoy se van a ir aprendiendo algo. Entonces, el salmista dice que Dios oye la oración y que a Él va a ir toda carne. Y cuando habla de toda carne, está hablando de los que son sus hijos y de los que no son sus hijos. O sea, todas las criaturas. ¿Y ustedes se han dado cuenta que todas las criaturas le piden a Dios? ¿Sí o no? Toda la gente, o sea, cual sea la religión que profese, le pide a Dios. Entonces, el salmista dice, tú oyes la oración, tú oyes la plática de todos ellos, porque toda carne, toda la gente viene a platicarte. Viene a platicar contigo, toda la gente. ¿Sí? Entonces, eso es algo que está en la Biblia. Toda la gente acude a Dios a platicar con Él. Y esto dice la Biblia. Pero entonces hay respuesta, o sea, todo mundo le pide. La pregunta es si todo mundo recibe respuesta. Ahora, ahí les va. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, sus pecados han hecho separación entre Dios y ustedes. Entonces, y sigue diciendo, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto me enseña que hay mucha gente que le pide a Dios, pero no tiene respuesta por su pecado. Por eso el primer pasaje bíblico, ¿cómo dice el primer pasaje bíblico? ¿Ya se les olvidó? Tú oyes la oración, toda carne viene a ti, o a ti vendrá. Salmo 65:2. Entonces, el pecado hace división, hace separación. Y dice la Escritura que cuando la gente que comete pecado viene a Dios, porque entra en toda carne, cuando viene a Dios, lo que Dios hace es esto.
¿Se acuerdan cuando éramos niños y nos querían hablar y no oigo, soy de palo? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, hagan de cuenta que es lo mismo. O sea, nada más que Isaías así quería ponerle, no oigo, soy de palo. Y le dijeron, no, Isaías, no puedes poner eso. Lo que vas a poner es que Dios oculta su rostro para no oírlos. Es lo mismo, pero se oye más bonito, ¿no? Entonces, Isaías, no puedes poner así. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe. ¿Cómo? O sea, creyendo. Y luego dice, no dudando nada. ¿Cómo? No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, cuando tú pides con fe y cuando tú le dices a Dios lo que tú necesitas y que está dentro de la voluntad de Dios, ¿qué crees? Tienes que creerlo. Pero para creerlo, entonces tú oras con la palabra. Y entonces tú le dices, Señor, tu palabra dice que si yo pido, recibo. Y hoy yo te pido. Pero también dice que si eso no es suficiente, entonces yo ¿qué tengo que hacer? Tocar, llamar. Porque al que llama, se le abren las puertas. ¿Qué puerta está cerrada en tu vida? ¿Qué puerta está cerrada en tu vida económica, sentimental, emocional, laboral, o no sé? ¿Qué puerta está cerrada? Bueno, entonces pídele a Dios con fe, pero primero asegúrate de no tener pecado. ¿Sí? ¿Y cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago? Es muy simple. Yo lo acostumbro a hacer. Cuando yo vengo a Dios, le digo al Señor, Señor, yo sé que a lo mejor hoy la regué, te ofendí, pequé, pero quiero pedirte que me perdones de los pecados que he hecho con alevosía y ventaja. Pastor, ¿a poco tú pecas con alevosía y ventaja? Pues a veces, cuando se me atraviesa un incircunciso pecador, pues lo que sale de tu boca no es sin querer. No estoy diciendo que salen maldiciones, o sea, groserías, no. Pero hay pensamientos que no le agradan a Dios. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, de eso está hablando Dios. De cuando tú vas con alguien y de momento lo vas a saludar y se voltea y te dan ganas de decirle, Señor, ¿quieres que pida fuego para que lo consuma? Entonces dice Dios, no, espérate, ya pecaste. O sea, así no, yo no te puedo contestar. Ya deseaste la muerte de tu prójimo, es más, de tu oveja, sobre todo cuando dices, Señor, te lo ofrezco en sacrificio, mira todo lo que me ha hecho. Es una ovejita, te la ofrezco en sacrificio. Entonces Dios dice, no, lo que estás es pensando homicidio, no. Entonces tengo que pedirle perdón, ¿sí o no? Entonces yo le digo, Señor, perdóname, y después le pido. Entonces le pido, Señor, necesitamos esto, queremos esto. Y hay algo que me ha sucedido creo que desde que soy pastor, no sé por qué, pero casi desde que yo recuerdo que soy pastor, ¿qué creen? Casi nunca oro por mí, nunca pido por mí. Yo no sé si eso un día me lo vaya a pedir cuentas Dios. ¿Por qué siempre pediste para los demás y nunca pediste para ti? Yo no sé si todos los pastores tengan esa debilidad o cualidad, no sé cómo llamarlo, pero yo normalmente cuando oro a Dios no le pido por mí. Le pido por la iglesia, le pido para que Dios nos bendiga y nos dé lo que estamos teniendo y bueno, en mi devocional del día de ayer,
Estaba yo leyendo, es Mateo, creo que es 20, y son 3 parábolas o 3 pensamientos que la Biblia nos enseña sobre no hacer tesoros en la tierra, sobre que la luz de Él brille en nosotros, y el otro se me escapó ahorita. ¿Te acuerdas cuál es? Y cuando iba yo para mi terapia, no estoy yendo a la terapia del cerebro, quiero aclararles, ni tampoco una terapia para arreglar mi matrimonio, no. Ustedes saben, tengo un problema o he tenido un dolor en la pierna por más de un año, y yo le decía a mi esposa, gracias a Dios, a partir del día lunes se fueron los dolores. Sí. Y me siento muy bien. El día sábado que estuve aquí todo el día trabajando con los muchachos, en ratos ahí yo me acostaba y estaba haciendo mis ejercicios porque ya no aguantaba yo el pie. O no sé si el pie no me aguantaba a mí, pero algo sucedía. ¿Sí? Ok. Entonces, iglesia, yo le decía al Señor, y con eso quiero terminar. Decía, Señor, ¿qué me quieres enseñar con estos pasajes bíblicos? Tesoros en el cielo, no hagas tesoros en el cielo, que tu luz, o sea, la luz de Él brille en mí, para que yo pueda ser luz. Y el Señor me decía algo, y a esto es a lo que quiero llegar. Por eso le estoy diciendo, aprender a platicar con Dios. Iba yo conduciendo la camioneta, o sea, no crean ustedes que agarré y saqué a mi esposa, a mi hijo, y le dije, váyase para allá porque va a platicar con Dios. No, yo iba manejando. Y pareciera que Jesús entonces iba aquí a mi lado. Pero yo le dije, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué me quieres decir? Y me dijo algo. Me dijo así: no te afanes por las cosas materiales de la iglesia, porque yo te voy a dar lo que tengo para la iglesia. Así es que no te afanes en eso, ni te preocupes. Y número 2, me dijo, y tampoco te preocupes porque la gente no va a la iglesia, porque el problema lo tienen conmigo, no contigo. Dije, gracias, voy a descansar. O sea, mi esposa sabe y Jaciel sabe que en estos días hemos platicado qué está pasando. Hoy que estuve en una reunión de pastores, un pastor dijo, la iglesia estuvo cerrada. ¿Saben, iglesia? Muchas veces nos preocupamos por cosas materiales. Decía el pastor, hoy estoy pensando en abrir un tercer servicio, porque lo curioso en la iglesia es que están llegando gente nueva, porque la gente que había no regresa. Qué tristeza. ¿Saben por qué? Porque no les gusta platicar con Dios. Y esto, el día de ayer y hoy que volví a meditar sobre ese pasaje bíblico, y le volví a decir, Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo algo así: tú solamente dedícate a adorarme. Solo eso, adórame. Entonces dije, vamos a hacerlo. ¿Y qué vamos a hacer, iglesia? Adorar a Dios. Y si la iglesia quiere venir, qué bueno. Y si no quiere venir, qué bueno. Pero nosotros, si tú quieres hacerlo, vamos a adorar a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. O sea, las multitudes no lo emocionan a Él. La Biblia dice que los 5,000 lo seguían. ¿Por qué? Porque querían que les dieran de comer, pero no lo seguían a Él, por lo que Él era. Así es de que, iglesia, yo quiero invitarte para que practiques y aprendas a orar con Dios, a platicar con Dios. Los apóstoles
tuvieron que aprender a platicar con Dios. Y después de eso, tú puedes ver en el libro de los Hechos todo lo que Dios hizo cuando los apóstoles platicaban con Dios. Iglesia, amigo que me estás escuchando en las redes sociales, aprende a platicar con Dios. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Ora la palabra. La palabra dice que yo debo de pedir con fe y no dudar. ¿Por qué no hacemos esta oración juntos? Para que ustedes aprendan cómo se debe de orar. Si quieres, abre tu Biblia. La puedes abrir en Santiago 1:6. Abran su Biblia en Santiago 1:6 y vamos a orarla, y con esto terminamos. Y dice así: pero pida con fe. Entonces, cuando tú platicas con Dios, dice, no dudando nada. ¿Cómo puede ser tu oración? Padre, hoy quiero escucharte hablarme. ¿Qué es lo que tú quieres de mí el día de hoy? Tu palabra me enseña que no debo de dudar nada, que solamente debo de creer cuando pido. Y Señor, cada día quiero adorarte, cada día quiero obedecerte, y cada día, Señor, que yo pueda creer en ti sin dudar, que cuando yo venga a ti para pedirte algo, tenga la seguridad de que tú me vas a contestar. Pero tu palabra me enseña que si hay pecado, que si hay iniquidad en mi vida, no hay respuesta. Hoy quiero ponerme a cuentas contigo y quiero pedirte perdón por mis pecados, por las iniquidades que hoy cometí, por esos pecados que los hice con alevosía y ventaja, y también aquellos que han sido ocultos a mi vida. Padre, solo quiero adorarte y exaltarte. Solo quiero creer en ti, saber, Señor, que el libro de los Hechos se sigue escribiendo. Y como se sigue escribiendo, yo quiero ser parte de esa historia. Y yo lo creo, Señor. Si tu palabra lo dice, entonces es verdad, porque tú eres verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esto es orar con la palabra. ¿Se dieron cuenta cómo es orar con la palabra? Iglesia, amigos que nos están viendo por las redes sociales, quiero decirte que Dios te bendiga. Me da mucho gusto el que estés con nosotros y esperamos que el próximo domingo 10 de la mañana te puedas conectar. Queremos seguir siendo de bendición para ti. Un abrazo, que tengas dulces sueños. Mejor que dulces, que sueñes con Jesús. Bendiciones.